La nueva empleada, con la voz temblorosa y el corazón latiendo fuerte, miró el gran retrato en el centro de la mansión. Tomando valor, preguntó: «Señora, ¿por qué el padre de mi hija está en ese cuadro?». El silencio que siguió lo cambió todo. El autobús se detuvo con un chirrido frente a las enormes rejas de hierro forjado. Raiza Cardoso descendió con cuidado, ajustando la falda de su uniforme nuevo. Todavía le resultaba extraño verse con aquella ropa tan formal, tan distinta a los jeans y camisetas que usaba en las cafeterías donde había trabajado hasta ahora. A sus 26 años, nunca imaginó que terminaría como empleada doméstica en una mansión, pero la vida raramente seguía los caminos que uno planeaba. Contempló la imponente propiedad que se alzaba al final de un camino de grava perfectamente cuidado. La mansión Márquez, con sus 3 plantas de elegante arquitectura colonial y sus jardines que parecían sacados de una revista, intimidaba incluso a la distancia. Raiza respiró hondo, intentando calmar los nervios que le revolvían el estómago. El sueldo era casi el triple de lo que ganaba antes, y por primera vez desde el nacimiento de su hija, podría permitirse algo más que subsistir mes a mes. «Por Annie», murmuró para darse valor mientras pulsaba el intercomunicador junto a la reja. Una voz femenina respondió casi al instante. «Mansión Márquez, ¿en qué puedo ayudarle?». «Buenos días, soy Raiza Cardoso. Hoy es mi primer día de trabajo». Tras un zumbido metálico, la enorme reja comenzó a abrirse lentamente. Raiza avanzó por el sendero, sintiendo que con cada paso se adentraba en un mundo que no le pertenecía. A su alrededor, rosales cuidadosamente podados flanqueaban el camino, y una fuente de mármol central lanzaba chorros de agua cristalina hacia el cielo despejado de aquella mañana de abril. En la puerta principal la esperaba una mujer de mediana edad, con uniforme similar al suyo pero con un delantal diferente que indicaba su posición superior. «Bienvenida, soy Dolores, el ama de llaves», se presentó con una sonrisa amable pero profesional. «La señora María te está esperando en el salón principal para darte las instrucciones personalmente». Raiza siguió a Dolores a través de un recibidor de mármol con una lámpara de araña que parecía contener todos los cristales del mundo. Sus zapatos, aunque de suela plana, resonaban contra el suelo pulido. Pasaron junto a varios salones y habitaciones, cada una decorada con un gusto exquisito que mezclaba antigüedades con toques contemporáneos. «Aquí estamos», anunció Dolores, deteniéndose frente a una puerta doble de madera tallada. «Recuerda, a la señora María le gusta que la llamen señora o señora Márquez, nunca por su nombre de pila». Con un leve golpe en la puerta, Dolores anunció: «Señora, la nueva empleada está aquí». «Adelante», respondió una voz femenina desde el interior. El salón principal era aún más impresionante que el resto de la casa. Amplios ventanales dejaban entrar la luz natural, iluminando sofás de terciopelo azul, mesas auxiliares de caoba y una chimenea de mármol que dominaba una de las paredes. Frente a ella, sentada en un sillón con la espalda perfectamente erguida, se encontraba María Márquez. A sus 60 años, María mantenía una elegancia que hablaba de generaciones de refinamiento. Su cabello rubio ceniza, recogido en un moño perfecto, no mostraba ni un solo mechón fuera de lugar. Vestía un traje sastre azul marino y un collar de perlas que complementaba unos discretos pendientes a juego. «Buenos días», saludó con tono sereno pero autoritario. «Tú debes ser Raiza». «Sí, señora Márquez». «Buenos días». María la observó de arriba abajo, con esa mirada evaluadora que Raiza había experimentado en cada entrevista de trabajo, pero multiplicada por 10 en intensidad. «Dolores me ha hablado muy bien de ti. Dice que tienes experiencia en el servicio al cliente y que aprendes rápido». «Trabajé 5 años en restaurantes y cafeterías, señora. Sé lo importante que es la atención al detalle y el servicio impecable», respondió Raiza, recordando las palabras que había preparado para este momento. «Bien. La mansión Márquez tiene estándares muy altos», explicó María, levantándose con un movimiento fluido. «No solo por el valor de los objetos que contiene, sino por la tradición de excelencia que mi familia ha mantenido por generaciones». Raiza asintió, intentando proyectar confianza a pesar de sentirse fuera de lugar. «Entiendo, señora».
Haré mi mejor esfuerzo para estar a la altura. Eso espero, respondió María, caminando hacia uno de los ventanales. Dolores te explicará tus funciones específicas, pero antes, quiero mostrarte algo para que entiendas la importancia de esta casa. Con un gesto elegante, María le indicó que la siguiera hasta la pared opuesta. Allí, dispuestos en perfecta simetría, colgaban varios retratos enmarcados en oro. Eran pinturas al óleo de distintos miembros de la familia Márquez, según pudo deducir Raiza por el aire de familia que compartían. Los Márquez han sido parte fundamental del desarrollo económico de esta región desde hace más de un siglo, explicó María con evidente orgullo. Mi esposo, Eduardo Márquez, señaló el retrato de un hombre de aspecto severo con bigote perfectamente recortado, continuó el legado empresarial de su padre hasta su fallecimiento hace 10 años. Raiza observaba atentamente cada retrato, asintiendo con respeto. Su mirada pasó del patriarca a otro retrato más pequeño de una joven pareja en lo que parecía ser su boda, y luego a un retrato familiar completo. Estos son nuestros hijos, continuó María. Elena, la mayor, vive en Europa con su esposo diplomático. ¿Y este? La voz de María continuó, pero Raiza ya no la escuchaba. Todo su cuerpo se había paralizado, y sentía como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arenas movedizas. Su corazón comenzó a latir con tanta fuerza que temió que pudiera escucharse en toda la habitación. Allí, enmarcado en oro y pintado con maestría, estaba él. Los mismos ojos verde oscuro, la misma mandíbula definida, el mismo cabello castaño ondulado que se resistía a quedar perfectamente peinado. Era él, sin duda alguna. El hombre que había conocido como Miguel. El hombre que había desaparecido de su vida tan repentinamente como había entrado en ella. El hombre cuyo verdadero nombre, origen y vida jamás había conocido. El padre de su hija. ¿Te encuentras bien? La voz de María la trajo de vuelta a la realidad. Te has puesto pálida. Raiza intentó hablar, pero las palabras se negaban a salir. Sentía la boca seca, las manos temblorosas. Con un esfuerzo sobrehumano, señaló el retrato mientras formulaba la pregunta que jamás pensó que haría. Señora, ¿por qué el padre de mi hija está en el retrato de su mansión? El silencio que siguió fue tan absoluto que podría haberse escuchado la caída de un alfiler. María Márquez la miró con una mezcla de confusión e indignación creciente. ¿Qué has dicho? Su voz, antes serena, ahora tenía un filo cortante. Raiza supo inmediatamente que había cometido un error terrible. Había hablado sin pensar, impulsada por la conmoción. Pero ya era demasiado tarde para retractarse. Lo siento, señora, balbuceó, pero las palabras correctas no acudían a su mente aturdida. María dirigió su mirada al retrato que Raiza había señalado y luego de vuelta a ella, con expresión severa. Este es mi hijo, José Márquez. Actualmente está en el extranjero dirigiendo la expansión internacional de nuestras empresas, declaró con frialdad. Y te aseguro que no puede ser el padre de tu hija. Debes estar confundida. Pero Raiza sabía que no había confusión posible. Aquellos ojos verdes, idénticos a los de su pequeña Annie, la miraban desde el lienzo con la misma intensidad que la habían cautivado 4 años atrás. No estoy confundida, señora, respondió con una voz más firme de lo que esperaba. Hace 5 años conocí a un hombre que se presentó como Miguel. Estuvimos juntos durante 3 meses, y luego desapareció sin explicación. Semanas después descubrí que estaba embarazada. María la observaba con una mezcla de emociones imposible de descifrar. Su postura se había vuelto aún más rígida, si eso era posible. Eso es ridículo, pronunció cada palabra como si fuera una sentencia. José nunca utilizaría un nombre falso. Es un Márquez, pertenece a una de las familias más respetadas del país. Señora, con todo respeto, reconocería ese rostro en cualquier parte, insistió Raiza, sorprendida por su propia valentía. Mi hija Annie tiene sus mismos ojos verdes, su misma sonrisa. La mención de características físicas específicas pareció alterar algo en la compostura de María. Por un breve instante, un destello de duda cruzó su mirada mientras la estudiaba con más atención.
Esto es completamente inapropiado, declaró finalmente la señora Márquez. No contrato personal para escuchar historias fantasiosas sobre mi familia. Si esto es algún tipo de intento de extorsión. No. Interrumpió Raiza, horrorizada ante la insinuación. Nunca busqué a Miguel o José después de que desapareciera. Ni siquiera sabía su verdadero nombre o dónde encontrarlo. Esto es una coincidencia terrible. María permaneció en silencio unos segundos que parecieron eternos, evaluando la situación. Una coincidencia, como tú dices, que resulta extremadamente conveniente, respondió con tono gélido. Apareces justo cuando José está por regresar del extranjero. Raiza sintió que el suelo volvía a desvanecerse bajo sus pies. ¿Va a regresar?, preguntó en un susurro. Esta semana, confirmó María, observando cuidadosamente su reacción. Después de 3 años supervisando nuestros negocios en el extranjero. El cerebro de Raiza trabajaba a toda velocidad. 3 años fuera. Eso significaba que estuvo en el país cuando la conoció, cuando la dejó. Cuando Annie fue concebida. No tenía idea, murmuró sinceramente. Yo solo necesitaba el trabajo. Para mantener a mi hija. Algo en su tono, o quizás en la simplicidad de su declaración, pareció ablandar ligeramente la expresión de María. La mujer mayor se acercó a uno de los sofás y se sentó, indicándole a Raiza que hiciera lo mismo. Siéntate, ordenó, aunque con un tono menos hostil. Y cuéntame exactamente cómo conociste a este Miguel. Raiza obedeció, acomodándose en el borde del sofá, tan tensa que sentía los músculos de la espalda protestar. Fue hace 5 años. Yo trabajaba en la cafetería del centro, cerca de la plaza principal, comenzó, recordando aquel día como si hubiera sido ayer. Él venía todas las mañanas. Siempre pedía lo mismo, café negro sin azúcar y un croissant de almendras. María asintió levemente, y Raiza reconoció un destello de familiaridad en su gesto. Aparentemente, los gustos de José no habían cambiado. Un día me invitó a salir. Me dijo que trabajaba en finanzas, que viajaba mucho. Nunca hablaba de su familia ni de su pasado, continuó Raiza. Estuvimos juntos 3 meses. Fueron los mejores de mi vida. Se detuvo, sintiendo un nudo en la garganta al recordar aquella época. Los paseos por el parque, las cenas sencillas pero románticas, las conversaciones hasta el amanecer. Un romance que había parecido salido de un cuento de hadas hasta que terminó abruptamente. ¿Y luego?, presionó María, con una curiosidad que parecía genuina a pesar de su evidente recelo. Un día simplemente no apareció. No respondió a mis llamadas. Nadie en la cafetería lo había visto. Era como si se hubiera desvanecido, explicó Raiza, reviviendo la angustia de aquellos días. Semanas después supe que estaba embarazada. Intenté buscarlo, pero no tenía apellido, ni dirección, ni amigos comunes. Solo un nombre que ahora sé que era falso. María la observaba intensamente, como si intentara determinar la veracidad de cada palabra. Finalmente se levantó y caminó hasta un escritorio cercano, de donde extrajo un pequeño álbum de fotos. Mi hijo no es un irresponsable que abandona a las mujeres embarazadas, declaró con firmeza, aunque algo en su tono sugería que intentaba convencerse a sí misma. Pero si lo que dices es cierto, habrá pruebas. Abrió el álbum y se lo extendió a Raiza. Eran fotografías informales, no retratos oficiales. José Márquez en distintas etapas de su vida, graduaciones, viajes, reuniones familiares. ¿Reconoces a este hombre como el padre de tu hija?, preguntó María con voz controlada. Raiza tomó el álbum con manos temblorosas. Cada página que pasaba era una confirmación más de lo que ya sabía. Allí estaba él, en una foto informal en la playa, con la misma sonrisa torcida que había heredado Annie. En otra, celebrando lo que parecía un cumpleaños, con ese gesto característico de pasarse la mano por el cabello cuando estaba nervioso. Detalles que ningún retrato formal podría capturar, pero que ella había memorizado durante aquellos 3 meses. Es él,
confirmó con un hilo de voz, deteniéndose en una fotografía donde José aparecía relajado, vestido con jeans y camiseta, tan similar al Miguel que ella había conocido. Este es el hombre que conocí. María permaneció inmóvil, su rostro una máscara de compostura que apenas disimulaba la tormenta interior. Se acercó y observó la fotografía que Raiza señalaba. Esa foto es de hace 5 años, dijo finalmente. José acababa de graduarse de su maestría y estaba tomándose un descanso antes de incorporarse oficialmente a la empresa familiar. Raiza asintió. Los tiempos coincidían perfectamente. Fue entonces cuando lo conocí. Un silencio tenso se instaló entre ambas mujeres. María se levantó y caminó hacia uno de los ventanales, dándole la espalda mientras parecía contemplar los jardines. En realidad, Raiza intuía, estaba procesando la información que acababa de recibir, evaluando las implicaciones, considerando sus opciones. ¿Tienes alguna prueba?, preguntó finalmente María, sin volverse. ¿Fotos, mensajes, algo que demuestre vuestra relación? Raiza tragó saliva. Sabía que esta pregunta llegaría eventualmente. Tengo algunas fotos en mi teléfono, de nosotros juntos, respondió. Y Annie, ella es la prueba viviente. Tiene sus ojos, su sonrisa, incluso hace ese gesto con la nariz cuando se concentra, exactamente como él. Esta última observación pareció tener un impacto en María. Se giró lentamente, y por primera vez, Raiza vislumbró una grieta en su fachada de perfección. La posibilidad de tener una nieta que nunca había conocido parecía haber penetrado finalmente la coraza de la matriarca. ¿Cuántos años tiene? ¿Annie?, preguntó, pronunciando el nombre con cautela, como probándolo por primera vez. 4 años y 2 meses, respondió Raiza. ¿Y nunca intentaste? María dejó la frase inconclusa. ¿Buscar dinero? ¿Extorsionarlo?, completó Raiza, sin poder evitar un tono defensivo. Ni siquiera sabía quién era realmente. Para mí era solo Miguel, un hombre que desapareció de mi vida tan rápido como había entrado en ella. No sabía que era un Márquez, no sabía que tenía dinero o posición social. María la estudió durante unos segundos que parecieron eternos. ¿Entiendes que esta situación es extraordinaria?, dijo finalmente. Lo entiendo, señora, asintió Raiza. Y créame, nunca imaginé que mi primer día de trabajo terminaría así. Vine aquí porque necesitaba el empleo, no porque buscara a José. La tensión en los hombros de María pareció disminuir ligeramente. José regresará este jueves, informó tras una breve pausa. Supongo que tendrá que enfrentar esta situación directamente. Raiza sintió que su corazón daba un vuelco. La idea de volver a ver a José, de enfrentarlo después de 5 años, la llenaba de una mezcla de emociones contradictorias, ansiedad, resentimiento y algo más que se negaba a reconocer. ¿Qué pasará ahora, señora Márquez?, preguntó, consciente de que su futuro y el de su hija pendían de un hilo. ¿Con mi trabajo, quiero decir? María volvió a sentarse, recuperando algo de su compostura habitual. Creo que lo más prudente es mantener la situación como está hasta que José regrese, decidió. Continuarás trabajando aquí como estaba previsto. Nadie, absolutamente nadie, debe saber de esta conversación. Ni siquiera Dolores. Raiza asintió, aliviada de no ser despedida en el acto. Por supuesto, señora. Pero, continuó María, con un tono que no dejaba lugar a dudas, necesitaré ver a esa niña. A Annie. Si realmente es una Márquez, debo conocerla. Raiza se tensó instintivamente. Durante 4 años había protegido a Annie de un mundo que las había tratado con indiferencia en el mejor de los casos, con desprecio en el peor. La idea de exponerla de repente a esta familia, a este mundo de riqueza y privilegio, la aterrorizaba. Annie no sabe nada sobre su padre, explicó con cautela. Solo le he dicho que tuvo que irse muy lejos. Una sombra de desaprobación cruzó el rostro de María, pero sorprendentemente no hizo ningún comentario al respecto. Tráela mañana después de tu turno, indicó.
Podemos encontrarnos en la casa de invitados, al final del jardín. Es más discreto. Raiza asintió, consciente de que no estaba en posición de negociar. Así lo haré, señora. Bien, concluyó María, levantándose en un claro gesto de que la conversación había terminado. Ahora, Dolores te mostrará tus obligaciones. Espero que este asunto personal no interfiera con tu desempeño laboral. No interferirá, aseguró Raiza, poniéndose también de pie. Gracias por su comprensión, señora Márquez. La expresión de María se suavizó casi imperceptiblemente. Hace 5 años, mi hijo se encerró en su habitación durante días, comentó de pronto. Cuando finalmente salió, anunció que aceptaría el puesto en nuestra filial de Europa. Nunca explicó qué provocó ese cambio tan repentino. Con esas enigmáticas palabras, María llamó a Dolores, quien apareció tan rápidamente que Raiza sospechó que podría haber estado esperando justo fuera de la puerta. El resto del día transcurrió como en un sueño. Raiza siguió a Dolores por los pasillos relucientes de la mansión, aprendiendo sus obligaciones, memorizando rutinas y reglas, todo mientras su mente procesaba lo ocurrido. El padre de su hija no era un simple empleado de finanzas que la había abandonado, sino José Márquez, heredero de una de las familias más poderosas del país. Y en menos de una semana, lo tendría frente a frente. ¿Te encuentras bien?, preguntó Dolores cuando Raiza dejó caer un trapo por tercera vez. Pareces distraída. Lo siento, se disculpó, recogiéndolo rápidamente. Es solo, el primer día, los nervios. Dolores asintió comprensivamente. La señora María puede ser intimidante al principio, pero es justa. Si haces bien tu trabajo, no tendrás problemas. Si ella supiera, pensó Raiza, esforzándose por sonreír. Cuando finalmente terminó su turno y salió de la mansión, el sol comenzaba a ponerse. Esperó el autobús en la misma parada donde había descendido esa mañana, sintiendo que había vivido una década entera en un solo día. Al llegar a su pequeño apartamento en un barrio modesto del sur de la ciudad, encontró a su vecina, doña Mercedes, viendo televisión con Annie acurrucada a su lado. «Mamá», exclamó la niña, corriendo a sus brazos. Raiza la abrazó con fuerza, inhalando el olor a champú infantil de su cabello. Annie, con su vestido favorito de flores y sus zapatillas desgastadas, era su universo entero. «¿Cómo te portaste hoy, princesa?», preguntó, besando su frente. «Muy bien. Doña Mercedes me enseñó a hacer pulseras de hilo, mira». Annie levantó su pequeña muñeca donde lucía una colorida pulsera trenzada. «Es preciosa», sonrió Raiza, intercambiando una mirada de agradecimiento con su vecina. Después de que Mercedes se marchara, Raiza preparó una cena sencilla para ambas, huevos revueltos con pan tostado, la favorita de Annie. Mientras comían, observó a su hija con nuevos ojos, identificando cada rasgo que había heredado de José. Los ojos verde oscuro, por supuesto, pero también la forma de su barbilla, la manera en que fruncía el ceño cuando algo le intrigaba. «Mañana conocerás a alguien especial», dijo de pronto, sorprendiéndose a sí misma. «¿Quién?», preguntó Annie, curiosa. Raiza dudó, buscando las palabras adecuadas. «Una señora mayor, muy elegante», respondió finalmente. «Trabaja en la casa donde empecé hoy». «¿Es tu amiga?». Annie siempre hacía preguntas directas, otra cualidad que, ahora comprendía Raiza, había heredado de su padre. «No exactamente», sonrió débilmente. «Pero quiere conocerte». Annie asintió con la seriedad que solo los niños pueden mostrar ante noticias mundanas. «¿Puedo llevar a Pelusa?», preguntó, refiriéndose a su conejo de peluche inseparable. «Por supuesto que sí», aseguró Raiza, sintiendo un nudo en la garganta. En menos de 24 horas, el mundo seguro y pequeño que había construido para su hija comenzaría a transformarse, y no estaba segura de poder protegerla de lo que vendría. Esa noche, después de acostar a Annie, Raiza se sentó en la pequeña mesa de la cocina y sacó su teléfono. Buscó en la galería hasta encontrar las fotos que había mencionado a María.
Allí estaba él, Miguel como lo había conocido, sonriendo a la cámara con un brazo alrededor de sus hombros. Habían sido tan felices durante esos breves meses. Un recuerdo súbito la asaltó. La última vez que lo vio, Miguel / José había parecido distante, preocupado. Cuando le preguntó qué ocurría, él respondió vagamente algo sobre responsabilidades familiares y decisiones difíciles. Al día siguiente, desapareció. ¿Habría descubierto su familia quién era ella? ¿Lo habrían obligado a cortar todo contacto? Las palabras de María resonaron en su mente. Mi hijo se encerró en su habitación durante días. Nunca explicó qué provocó ese cambio tan repentino. Por primera vez en 5 años, Raiza consideró la posibilidad de que José no la hubiera abandonado por elección propia. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en una habitación de hotel en Londres, José Márquez terminaba de hacer las maletas. Su teléfono sonó con la notificación de un mensaje. Era de su madre. José, necesito que adelantes tu regreso. Han surgido asuntos importantes que requieren tu presencia inmediata. Frunció el ceño, intrigado. Su madre nunca había sido dada a exageraciones o urgencias innecesarias. Si decía que era importante, lo era. Revisó su agenda y respondió. Puedo tomar un vuelo mañana por la noche. Llegaría el miércoles por la mañana. ¿Está todo bien? La respuesta tardó solo unos segundos. Todo está bien. Solo regresa cuanto antes. José dejó el teléfono sobre la cama, con una extraña sensación de inquietud. Mientras guardaba sus últimas pertenencias, su mirada se detuvo en un pequeño objeto que siempre llevaba consigo, un posavasos de cartón de una cafetería del centro, con un nombre garabateado en el reverso. Raiza. Lo había conservado durante 5 años, incapaz de deshacerse de él, incapaz de olvidar lo que pudo haber sido. El único recuerdo tangible de la mujer que había amado y que se vio obligado a dejar sin explicación, por lealtad a un apellido que a veces sentía más como una cárcel que como un privilegio. Sin saber que en menos de 2 días, el pasado que había intentado enterrarlo estaría esperando en su propia casa. La mañana siguiente, Raiza llegó a la mansión Márquez con una mezcla de nerviosismo y determinación. Había dormido poco, atormentada por preguntas sin respuesta y escenarios imaginarios. ¿Cómo reaccionaría José al verla después de 5 años? ¿Qué diría cuando supiera que tenía una hija? Y quizás la pregunta más perturbadora, ¿por qué la había abandonado realmente? Dolores la esperaba en la entrada de servicio con una lista de tareas para el día. Buenos días, Raiza, saludó el ama de llaves. Hoy te encargarás de la limpieza del ala este. La señora María ha indicado que necesita especial atención porque el señor José regresará pronto. El nombre hizo que Raiza se tensara involuntariamente. ¿Cuándo exactamente?, preguntó, intentando sonar casual. El jueves por la mañana, respondió Dolores, consultando su agenda. Aunque entre nosotras, no me sorprendería que llegara antes. La señora María ha estado moviendo cielo y tierra para adelantar su regreso. Raiza asintió, agradeciendo internamente la información. 2 días. Tenía 2 días para prepararse mental y emocionalmente para el reencuentro. Durante la mañana, siguió las instrucciones de Dolores, limpiando meticulosamente habitaciones que ya parecían impolutas. Al llegar a lo que Dolores había identificado como la suite del señor José, sus manos temblaron ligeramente. Entrar en el espacio privado del hombre que había conocido como Miguel, pero que en realidad era José Márquez, resultaba surrealista. La habitación era amplia y elegante, aunque sorprendentemente sobria para alguien de su posición. Una cama king size dominaba el centro, flanqueada por mesitas de noche minimalistas. Un escritorio de caoba junto a la ventana estaba perfectamente ordenado, con apenas una laptop cerrada y un portarretrato volteado hacia abajo. Raiza se movió por la habitación como si estuviera en un museo, temerosa de tocar algo más de lo necesario. Mientras cambiaba las sábanas, no pudo evitar notar el aroma que aún permanecía en la almohada, una fragancia de madera y cítricos que inmediatamente la transportó 5 años atrás. A las noches compartidas en su pequeño apartamento. La tentación de revisar el portarretrato era casi insoportable.
Finalmente, con el pretexto de limpiar el polvo, lo levantó. La fotografía mostraba a José junto a sus padres en lo que parecía una ceremonia de graduación. Pero lo que captó su atención fue un pequeño objeto semi-oculto detrás del marco, un posavasos de cartón desgastado. Lo reconoció al instante. Era de la cafetería donde había trabajado, donde se habían conocido. Con manos temblorosas, lo giró y confirmó lo que ya sabía. En el reverso estaba escrito su nombre, Raiza, con su propia caligrafía. Lo había conservado. Durante 5 años, José había guardado este pequeño recuerdo de ella. ¿Qué haces? La voz de María la sobresaltó tanto que casi dejó caer el portarretrato. Giró rápidamente, colocándolo en su lugar original. Señora Márquez, yo, estaba limpiando, balbuceó, sintiendo el calor subir a sus mejillas. María la observó con expresión inescrutable, luego recorrió la habitación con la mirada, deteniéndose brevemente en el portarretrato. ¿Has encontrado algo interesante? Preguntó con tono neutro, aunque sus ojos brillaban con agudeza. Raiza dudó. Mentir sería inútil, la señora Márquez era demasiado perspicaz. Un posavasos, respondió finalmente. Con mi nombre. Él, lo conservó. Algo indefinible cruzó el rostro de María, sorpresa, confirmación, resignación. José nunca ha sido de los que desechan recuerdos fácilmente, comentó, acercándose a la ventana. Ni personas. ¿Qué quiere decir? Preguntó Raiza, intrigada por este comentario tan revelador. María permaneció en silencio unos instantes, como debatiendo internamente cuánto compartir. Mi hijo ha cambiado desde que regresó de Londres hace 5 años, dijo finalmente. Se volvió más reservado, más distante. Aceptó el puesto en Europa sin dudarlo, aunque siempre había dicho que prefería quedarse aquí. Raiza procesó esta información, conectándola con el abrupto final de su relación. Pensé que me había abandonado porque se había cansado de mí, confesó en voz baja. Que solo había sido un pasatiempo. Los Márquez no tratan a las personas como pasatiempos, respondió María con cierta rigidez. Tenemos defectos, pero la frivolidad no es uno de ellos. Se volvió hacia Raiza, estudiándola como si la viera realmente por primera vez. Ahora entiendo por qué se interesó en ti, añadió, con un tono casi de aprobación. Tienes carácter. No te intimidas fácilmente. Raiza no supo cómo responder a este inesperado cumplido. Termina aquí y luego ve a la cocina, continuó María, volviendo a su tono habitual de autoridad. Te esperaré en la casa de invitados a las 5, como acordamos. Cuando María se marchó, Raiza exhaló lentamente, sin haberse dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración. La conversación había revelado más de lo que esperaba. Quizás José no la había abandonado voluntariamente. Quizás había habido circunstancias que desconocía. El resto del día transcurrió en una neblina de tareas mecánicas y pensamientos turbulentos. A las 4:30, Raiza pidió permiso a Dolores para salir un poco antes, explicando que debía recoger a su hija. El ama de llaves, ajena a la verdadera situación, accedió sin problemas. Annie esperaba en casa de doña Mercedes, dibujando aplicadamente en su cuaderno favorito. Al ver a su madre, saltó de la silla con entusiasmo. «Mamá. Mira lo que hice», exclamó, mostrando un dibujo colorido de lo que parecía ser una familia, una figura alta que debía ser Raiza, y una pequeña que era ella misma. «Es precioso, cariño», sonrió Raiza, notando con un nudo en la garganta que Annie había dibujado también una tercera figura, más alta y apartada. «¿Quién es este?» «Es papá», respondió Annie con naturalidad infantil. «Doña Mercedes dice que todos los niños tienen un papá, aunque estén lejos». Raiza intercambió una mirada con su vecina, quien se encogió de hombros con expresión de disculpa. «Los niños preguntan», explicó la mujer mayor. «Solo le dije que su papá la quería, pero que tuvo que irse lejos». «Está bien», aseguró Raiza, aunque sentía una mezcla de emociones contradictorias. «Gracias por cuidarla hoy». Mientras caminaban hacia la parada de autobús,
Annie saltaba emocionada, llevando a Pelusa, su conejo de peluche, firmemente abrazado contra su pecho. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó, siempre curiosa. Vamos a visitar a una señora en la casa donde trabajo, explicó Raiza, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es una señora mayor y muy elegante. ¿Como una abuela? La pregunta inocente hizo que Raiza casi tropezara. Como una abuela. Si Annie supiera lo cerca que estaba de la verdad. Sí, cariño, como una abuela, respondió finalmente. Durante el trayecto en autobús, Raiza observó a su hija, que miraba fascinada el paisaje urbano a través de la ventana. Annie era una niña brillante y perceptiva. A sus 4 años, ya leía palabras sencillas y mostraba una curiosidad insaciable por el mundo. A pesar de las dificultades económicas, Raiza se había esforzado para que nunca le faltara lo esencial: amor, seguridad, estímulos para su mente en desarrollo. ¿Cómo cambiaría su vida si los Márquez la aceptaban? ¿Sería para mejor? El dinero y la posición social no lo eran todo, pero no podía negar que la educación, oportunidades y comodidades que podrían ofrecerle serían inmensamente valiosas. Al llegar a la mansión, Raiza se dirigió directamente hacia la parte posterior del jardín, evitando la entrada principal. La casa de invitados resultó ser una elegante construcción de 2 plantas, más pequeña que la mansión principal pero igualmente lujosa. María Márquez las esperaba en el porche, vestida con un traje sastre color crema que contrastaba elegantemente con su cabello plateado. Al verlas aproximarse, su mirada se clavó inmediatamente en Annie, estudiándola con una intensidad que hizo que Raiza instintivamente apretara la mano de su hija. «Buenas tardes, señora Márquez», saludó Raiza formalmente. «Buenas tardes», respondió María, sin apartar los ojos de la niña. «Tú debes ser Annie». La pequeña, repentinamente tímida, se escondió parcialmente detrás de la pierna de su madre. «Saluda a la señora Márquez, cariño», la animó Raiza suavemente. «Buenas tardes», murmuró Annie, apretando a Pelusa contra su pecho como escudo. Un silencio incómodo se instaló entre ellas. María parecía incapaz de dejar de mirar a la niña, como si estuviera buscando algo específico en sus rasgos. «Pasen, por favor», indicó finalmente, recuperando la compostura. «He preparado algunas galletas y zumo». El interior de la casa de invitados era acogedor y elegantemente decorado. En la sala principal, una mesa de centro había sido dispuesta con una bandeja de galletas recién horneadas, una jarra de zumo y 3 vasos. Annie, olvidando momentáneamente su timidez ante la visión de las galletas, miró a su madre en busca de permiso. «¿Puedes tomar una, cariño?», sonrió Raiza. La niña se acercó cuidadosamente a la mesa, tomó una galleta y dio un pequeño mordisco. «Están ricas», declaró con una sonrisa que revelaba los hoyuelos en sus mejillas, idénticos a los de su padre. María se llevó una mano al pecho, visiblemente afectada por este gesto tan familiar. «Son las favoritas de José desde que era pequeño», comentó con voz ligeramente temblorosa. «Las hacía nuestra cocinera para ocasiones especiales». Raiza comprendió entonces que María había preparado específicamente estas galletas como una prueba más. Si Annie compartía los gustos de José, sería otra confirmación de su parentesco. «¿Puedo ver tus dibujos?», preguntó María, señalando la pequeña mochila que Annie llevaba, donde asomaba su cuaderno. La niña dudó, mirando a su madre. «Está bien, puedes mostrarle», asintió Raiza. Annie sacó orgullosamente su cuaderno y lo abrió sobre la mesa. Eran dibujos típicos de una niña de su edad: casas con chimeneas humeantes, flores gigantes, animales con proporciones imposibles. Pero lo que captó la atención de María fue un dibujo en particular, una estructura que parecía un edificio con líneas limpias y formas geométricas, sorprendentemente sofisticado para alguien tan joven. «¿Tú dibujaste esto?», preguntó María, genuinamente asombrada. «Es mi casa de sueños», explicó Annie con seriedad. «Cuando sea grande, construiré casas bonitas». Raiza y María intercambiaron una mirada significativa. José había mostrado el mismo talento e interés por la arquitectura desde una edad temprana,
antes de que el negocio familiar lo dirigiera hacia las finanzas. Tiene sus ojos, murmuró María, tan bajo que apenas Raiza pudo escucharla. ¿Y su espíritu? En ese momento, el sonido de un teléfono rompió la atmósfera íntima que se había creado. María extrajo su móvil del bolsillo y al mirar la pantalla, su expresión cambió completamente. «Disculpen», dijo, levantándose apresuradamente. «Debo atender esta llamada». Se alejó unos pasos, dando la espalda, pero Raiza pudo captar fragmentos de la conversación. ¿Ya en camino? Pero pensé que, sí, comprendo. No, no hay problema, un breve silencio. Aquí hay alguien que... No, por teléfono no. Cuando llegues. Al colgar, María se volvió hacia ellas, su rostro una máscara de compostura que apenas ocultaba su agitación interior. Ha habido un cambio de planes, anunció con voz controlada. José llegará mañana por la mañana. Ha podido adelantar su vuelo. Raiza sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. No estaba preparada, no tan pronto. Necesitaba más tiempo para procesar todo, para decidir qué decir, cómo actuar. Mañana, repitió, incapaz de articular una respuesta más coherente. Será mejor que vuelvan a casa ahora, dijo María, repentinamente pragmática. Pero necesito que estés aquí mañana a primera hora. A las 8. Sin Annie, por ahora. Primero debe hablar contigo. ¿Quién viene mañana, mamá? Preguntó Annie, ajena a la tensión que se había instalado en la habitación. Raiza miró a su hija, luego a María, atrapada en un momento de verdad inevitable. Un viejo amigo, cariño, respondió finalmente. Alguien que mamá conoció hace mucho tiempo. Raiza apenas durmió esa noche. Las horas se deslizaban como arena entre sus dedos mientras su mente repasaba una y otra vez lo que diría al volver a ver a José. ¿Lo enfrentaría con la rabia acumulada durante 5 años? ¿Le reclamaría haberla dejado sin explicación? ¿O intentaría entender primero sus razones? Annie dormía plácidamente en la cama que compartían, ajena al torbellino emocional que sacudía a su madre. Raiza observó su rostro sereno, tan parecido al del hombre que pronto confrontaría, y sintió una opresión en el pecho. Toda su vida había cambiado el día que descubrió su embarazo. Había renunciado a sueños, había trabajado turnos dobles, había aprendido a ser madre y padre a la vez. Todo mientras él continuaba su vida privilegiada, ajeno a la existencia de su hija. Quizás no lo supo, susurró una voz en su interior. Quizás no tuvo elección. A las 6 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse, Raiza ya estaba levantada, duchada y vistiéndose meticulosamente. Decidió no usar el uniforme de trabajo. Si iba a enfrentar a José Márquez, lo haría como Raiza Cardoso, no como una empleada. Se puso un vestido sencillo pero elegante, uno de los pocos que conservaba de su vida antes de ser madre, cuando podía permitirse pequeños lujos. Doña Mercedes llegó puntualmente a las 7, sorprendida de encontrar a Raiza ya lista. «Debo salir temprano hoy», explicó Raiza, intentando sonar casual. «¿Puedes llevar a Annie a la guardería más tarde?» «Por supuesto», asintió la mujer mayor, estudiándola con curiosidad. «Te ves diferente. Más arreglada que de costumbre». «Tengo una reunión importante», respondió evasivamente, besando la frente de Annie que aún dormía. «Volveré tan pronto como pueda». El trayecto hasta la mansión Márquez pareció más corto que nunca. Cada metro que el autobús avanzaba aceleraba el pulso de Raiza. Cuando finalmente descendió frente a las imponentes rejas, notó un detalle que intensificó su ansiedad. Junto a la fuente central estaba estacionado un elegante Audi negro que no había visto antes. Ya había llegado. En lugar de la entrada de servicio, esta vez se dirigió a la puerta principal. Antes de que pudiera tocar el timbre, Dolores abrió la puerta, con expresión de sorpresa. «¿Raiza? Te esperábamos por la entrada lateral, y no tan temprano», comentó, notando su atuendo. «¿No traes tu uniforme?» «La señora María me citó a las 8», respondió, ignorando la pregunta sobre el uniforme. «¿Está en casa?» Dolores asintió, aún confundida.
En el salón principal, pero... Sin esperar más explicaciones, Raiza avanzó por el recibidor. Conocía el camino al salón principal, sus pies la llevaron casi automáticamente mientras su mente procesaba lo que estaba a punto de ocurrir. Se detuvo frente a las puertas dobles, escuchando voces amortiguadas desde el interior. Por un instante, el impulso de huir fue casi irresistible. Podía dar media vuelta, desaparecer, buscar otro trabajo. Pero la imagen de Annie se materializó en su mente. Su hija merecía conocer a su padre, merecía la oportunidad de tener una familia completa. Con una respiración profunda, llamó a la puerta. «Adelante», respondió la voz de María. El salón estaba exactamente como lo recordaba del primer día, con una excepción crucial. Junto a la chimenea, de espaldas a la puerta, se encontraba un hombre alto vestido con un traje gris impecable. Al sonido de la puerta abriéndose, se giró lentamente. Y allí estaba él. José Márquez. Miguel. El padre de Annie. 5 años habían pasado, pero parecían haberse evaporado en un instante. Sus ojos verdes, iguales a los de su hija, se clavaron en Raiza con una mezcla de incredulidad, confusión y algo más profundo que no pudo descifrar. «Raiza», murmuró, como si estuviera viendo un fantasma. El silencio que siguió fue absoluto. María observaba la escena desde su sillón, tensa pero expectante. Dolores, quien había seguido a Raiza, permanecía en la puerta con expresión perpleja. «Dolores, déjanos solos, por favor», ordenó María sin apartar la mirada de los dos jóvenes. Cuando el ama de llaves se retiró, cerrando la puerta tras ella, Raiza dio un paso adelante. «Hola, Miguel», dijo, utilizando deliberadamente el nombre falso. O debería decir, José Márquez. El hombre palideció visiblemente. Sus ojos se movieron de Raiza a su madre, buscando una explicación. «Mamá, ¿qué significa esto?» «¿Cómo?» Su voz se quebró. «Nuestra nueva empleada doméstica resultó ser una vieja conocida tuya», explicó María con calma estudiada. «Reconoció tu retrato ayer mismo». José pasó una mano por su cabello, un gesto que Raiza recordaba bien, y que había visto repetido innumerables veces en Annie cuando estaba nerviosa. «No entiendo. ¿Cómo llegaste aquí?», preguntó directamente a Raiza. «Respondía a un anuncio de trabajo», contestó ella, manteniendo la compostura a pesar de su corazón desbocado. «Nunca imaginé que terminaría trabajando en tu casa. Nunca supe quién eras realmente, ni siquiera tu verdadero nombre». José avanzó hacia ella, deteniéndose a 1 metro de distancia. Sus ojos la estudiaban intensamente, como memorizando cada detalle de su rostro. «5 años», murmuró, más para sí mismo que para ella. «5 años, 2 meses y 14 días», precisó Raiza, sorprendiéndose a sí misma con la exactitud de su cuenta mental. «Desde que desapareciste sin explicación». La culpa y el dolor cruzaron el rostro de José como una sombra. «No tuve elección», comenzó, pero Raiza lo interrumpió. «Siempre hay elección», replicó con firmeza. «Pudiste haberme dicho la verdad. Pudiste haberme dicho adiós, al menos». «Raiza, por favor», intentó acercarse más, pero ella retrocedió. «No estoy aquí para recriminaciones», declaró, enderezando la espalda. «Estoy aquí por Annie». La confusión nubló los ojos de José. «¿Annie?» María, quien hasta entonces había permanecido en silencio, intervino con voz serena pero autoritaria. «Tu hija, José. Annie tiene 4 años». El impacto de la revelación fue como un golpe físico. José se tambaleó ligeramente, buscando apoyo en el respaldo de un sillón cercano. Su rostro reflejaba conmoción pura. «Mi». No pudo terminar la pregunta, su mirada fija en Raiza, buscando confirmación o negación. «Nuestra hija», confirmó ella, sin apartar los ojos de los suyos. «Descubrí que estaba embarazada semanas después de que desaparecieras. Intenté buscarte, pero sin éxito. Solo conocía tu nombre falso, Miguel». José se dejó caer en el sillón, visiblemente abrumado. Durante un largo minuto, nadie habló.
El tic-tac del reloj de pared marcaba el tiempo con precisión implacable mientras 3 vidas se reconfiguraban en ese silencio denso. «Tiene tus ojos», añadió Raiza finalmente, su voz suavizándose. «Y tus hoyuelos cuando sonríe». José levantó la mirada, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. «¿Dónde está?», preguntó con un hilo de voz. «¿Puedo verla?». «Está en la guardería ahora», respondió Raiza. «Y sí, podrás verla. Pero antes, necesito entender qué pasó. ¿Por qué desapareciste así?». «Se lo debo a ella, y me lo debo a mí misma». José miró brevemente a su madre, como buscando permiso o quizás valor. María sintió casi imperceptiblemente. «Nunca quise dejarte», comenzó, su voz más firme ahora. «Esos 3 meses contigo fueron los más auténticos de mi vida. Por primera vez, alguien me veía por quien era, no por mi apellido o mi cuenta bancaria». «No sabía nada de tu apellido o tu cuenta bancaria», replicó Raiza. «Solo sabía que eras Miguel, un hombre que decía trabajar en finanzas y que me hacía reír». José esbozó una sonrisa triste. «Esa era la parte más real. Mi trabajo sí es en finanzas, aunque no como empleado sino como propietario. Y hacerte reír, eso era lo que más me gustaba». Se levantó, caminando hacia la ventana. La luz matinal iluminaba su perfil, revelando líneas de tensión que no estaban ahí 5 años atrás. «Mi abuelo enfermó gravemente», explicó, mirando hacia el jardín. «El patriarca, el fundador del Imperio Márquez. En su lecho de muerte, me hizo prometer que tomaría mi lugar en la empresa familiar, que seguiría su legado». «¿Y eso significaba abandonar a quien amabas?», preguntó Raiza. José se volvió hacia ella, con expresión atormentada. «No, eso vino después». Mi padre miró brevemente a su madre, quien se tensó visiblemente. «Mi padre investigó con quién estaba saliendo. Cuando descubrió que eras una camarera sin conexiones ni fortuna, me dio un ultimátum: terminar nuestra relación inmediatamente o me desheredaría, me expulsaría de la familia». «¿Y elegiste la fortuna?». La decepción teñía la voz de Raiza. «No», respondió José con vehemencia. «Elegí la responsabilidad. Cientos de familias dependían de las empresas Márquez. Mi abuelo moribundo contaba conmigo. La promesa que había hecho». Se pasó una mano por el rostro, visiblemente angustiado. «Intenté encontrar una solución. Pensé que podría convencer a mi padre con tiempo, que podría hacerle entender. Pero él fue implacable», continuó. «Amenazó no solo con desheredarme, sino con destruir tu vida también. Tenía el poder para hacerlo, Raiza. Podía asegurarse de que ningún negocio en la ciudad te contratara jamás». María se levantó entonces, acercándose a su hijo. «Tu padre era un hombre de otra época, con ideas muy arraigadas sobre las diferencias sociales», explicó con voz tensa. «No lo justifico, solo intento que entiendas, Raiza. Para Eduardo, el linaje y las conexiones familiares lo eran todo. Así que te fuiste sin una palabra», concluyó Raiza, luchando contra el nudo en su garganta. «La decisión más difícil de mi vida», afirmó José, sus ojos fijos en los de ella. «Pensé que era lo mejor para ti. Que podrías seguir adelante, encontrar a alguien que pudiera amarte abiertamente, sin obstáculos. Pero nunca supiste de Annie», murmuró Raiza. Si lo hubiera sabido, José dejó la frase inconclusa, pero la determinación en su mirada completaba el pensamiento. «¿Qué habrías hecho?», presionó Raiza, necesitando escucharlo. «Lo habría desafiado todo», respondió sin vacilación. «Habría renunciado al apellido, a la fortuna, a todo. Por mi hija. Por ti». El silencio volvió a envolverlos, menos tenso ahora, cargado de posibilidades no realizadas y caminos no tomados. «Eduardo falleció hace 3 años», intervino María. «Las cosas son diferentes ahora. Yo soy diferente». Raiza asintió, procesando toda esta nueva información. La historia era increíble y, sin embargo,
explicaba tanto, la abrupta desaparición, la coincidencia del posavasos conservado, las palabras enigmáticas de María sobre José encerrándose en su habitación. ¿Puedo conocerla hoy?, preguntó José, con una mezcla de ansiedad y esperanza que lo hacía parecer más joven, más vulnerable. Annie. ¿Puedo conocer a mi hija? Raiza lo miró detenidamente, evaluando la sinceridad en sus ojos. Finalmente, asintió. Sí, pero con una condición, respondió con firmeza. Necesito estar segura de que no desaparecerás de su vida como lo hiciste de la mía. Annie merece un padre presente, no solo un apellido ilustre o una cuenta bancaria. Te lo prometo, declaró José, acercándose hasta quedar frente a ella. No volveré a irme nunca. De hecho. Se detuvo, como considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. De hecho, si me lo permites, me gustaría formar parte de tu vida también. De ambas vidas. Completamente. Raiza sintió que su corazón se aceleraba. 5 años de resentimiento comenzaban a disolverse ante la intensidad y sinceridad de su mirada. La misma mirada que la había cautivado desde el primer día en la cafetería. Paso a paso, respondió, permitiéndose esbozar una pequeña sonrisa. Primero, Annie debe conocer a su padre. La guardería Pequeños Soles estaba ubicada en un edificio modesto pero alegre, con murales coloridos decorando sus paredes exteriores. Raiza y José permanecieron un momento en el automóvil, estacionados frente a la entrada. El contraste entre el lujoso Audi y el entorno sencillo del barrio no podía ser más evidente. Así que aquí es donde pasa las mañanas, comentó José, observando el edificio con interés genuino. De lunes a viernes, de 8 a 2, asintió Raiza. Es un buen lugar. Las maestras la quieren y tiene amigos. José asintió, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre el volante. ¿Cómo me presentarás?, preguntó, la incertidumbre evidente en su voz. Era una pregunta que Raiza había estado considerando durante todo el trayecto. ¿Cómo presentar a un padre que nunca había estado presente? ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años una situación tan complicada? Por ahora, solo como un amigo, respondió finalmente. Annie es inteligente, pero también sensible. Necesitamos ir despacio. José pareció decepcionado, pero asintió comprensivamente. Tienes razón. No puedo aparecer de repente y esperar que me acepte como su padre, reconoció. Será como tú digas. Raiza apreció su respeto por su decisión. Era un buen comienzo. Hay algo más que debes saber antes de conocerla, añadió, girándose para mirarlo directamente. Annie sabe que tiene un padre. A veces pregunta por ti, y le he dicho que tuviste que irte lejos. Nunca le he hablado mal de ti. José la miró con una mezcla de gratitud y remordimiento. Gracias por eso, dijo suavemente. No lo merezco. No lo hice por ti, aclaró Raiza. Lo hice por ella. Ningún niño merece crecer pensando que su padre lo abandonó porque no lo quería. José asintió solemnemente. Comprendía lo que Raiza había sacrificado, incluso su propio derecho a la amargura, por el bienestar emocional de su hija. ¿Estás listo?, preguntó ella, alcanzando la manija de la puerta. No, admitió él con una risa nerviosa. Pero nunca lo estaré más que ahora. Entraron juntos al edificio, manteniendo una distancia respetuosa entre ellos. La recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas coloridas, saludó a Raiza con familiaridad. Buenos días, señora Cardoso. ¿Viene por Annie tan temprano? Sí, Gloria. Hoy tenemos un compromiso familiar, respondió, consciente de la mirada de José sobre ella. Por supuesto. La pequeña está en la sala de arte con la maestra Teresa, informó Gloria, mirando con curiosidad al elegante hombre que acompañaba a Raiza. Un momento, la llamaré. Mientras esperaban, José observaba cada detalle del lugar, los dibujos infantiles pegados en las paredes, las sillas pequeñas, las estanterías con libros coloridos. Era un mundo completamente ajeno a su experiencia, y sin embargo,
era el mundo donde su hija había pasado gran parte de su corta vida. ¿Cuánto tiempo lleva viniendo aquí?, preguntó en voz baja. Desde los 2 años, respondió Raiza. Antes la cuidaba doña Mercedes, nuestra vecina, pero cuando comenzó a hablar y necesitaba más estímulos, busqué este lugar. Tienen un programa de becas para madres solteras. José asimiló esta información en silencio, cada detalle una pieza más del rompecabezas de la vida que se había perdido. Una puerta se abrió y una pequeña figura apareció corriendo por el pasillo. «¡Mamá!», exclamó Annie, lanzándose a los brazos de Raiza. José contuvo la respiración. Era como mirarse en un espejo que reflejara su infancia. Los mismos ojos verde intenso, el mismo cabello castaño con ligeras ondulaciones, incluso la forma de la barbilla. Y cuando sonrió, allí estaban los hoyuelos que había heredado de él. Annie, sintiendo una mirada sobre ella, se giró curiosamente hacia el desconocido. Lo observó con esa franqueza desconcertante propia de los niños, estudiándolo como si intentara ubicarlo en alguna categoría familiar. «Hola», saludó finalmente, sin soltar la mano de su madre. José se agachó para quedar a su altura, esforzándose por mantener la compostura a pesar de la emoción que amenazaba con desbordarlo. «Hola, Annie», respondió con voz suave. «Me llamo José. Soy un amigo de tu mamá». La niña ladeó la cabeza, considerando esta información. «¿Un amigo de antes o de ahora?», preguntó, sorprendiendo a ambos adultos con su perspicacia. José miró brevemente a Raiza, buscando orientación. «De antes», respondió ella. «José y yo nos conocimos hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras». Annie asintió, aparentemente satisfecha con esta explicación. «¿Por qué vienes a buscarme con mamá?», continuó, su curiosidad insaciable. «Porque», José buscó las palabras adecuadas, «porque quería conocerte. Tu mamá me ha hablado mucho de ti». Esto pareció intrigar a la niña, quien se volvió hacia Raiza. «¿Le contaste que se contara hasta 100?», preguntó con orgullo. «No tuve tiempo de contarle todos tus talentos», sonrió Raiza. «Quizás puedas mostrarle algunos». Annie consideró esta propuesta y luego, en un gesto inesperado, extendió su mano libre hacia José. «Ven, te enseñaré mi dibujo», ofreció. José tomó la pequeña mano con infinita delicadeza, como si fuera el objeto más frágil y precioso del mundo. Sus ojos encontraron los de Raiza por encima de la cabeza de Annie, transmitiendo un agradecimiento mudo que iba más allá de las palabras. La maestra Teresa los recibió en la sala de arte, donde varios niños trabajaban en sus proyectos. Annie los guió hasta una mesa donde un dibujo a medio terminar esperaba, una casa con un jardín lleno de flores multicolores. «Esta es nuestra casa», explicó Annie, señalando una estructura que, a pesar de su simpleza infantil, mostraba un sentido de proporción inusual para su edad. «Y estas somos mamá y yo». José observó el dibujo, notando una tercera figura apenas esbozada en un rincón. «¿Y quién es este?», preguntó, señalando el bosquejo. Annie bajó la mirada, repentinamente tímida. «Es mi papá», respondió en voz baja. «Mamá dice que está lejos, pero a veces lo dibujo como si estuviera con nosotras». El impacto de estas palabras fue como un puñetazo en el estómago para José. Sintió un nudo en la garganta y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no romper a llorar allí mismo. «Es un dibujo precioso», logró decir, su voz apenas controlada. «Tienes mucho talento». Annie sonrió ante el cumplido, revelando nuevamente esos hoyuelos idénticos a los suyos. «¿Quieres ayudarme a terminarlo?», ofreció, extendiendo un crayón verde. «Me encantaría», respondió José, aceptando el crayón como si fuera un tesoro invaluable. Durante la siguiente media hora, padre e hija trabajaron juntos en el dibujo. José siguió las indicaciones de Annie, maravillándose ante su creatividad y la seguridad con que dirigía el proyecto. Raiza los observaba desde una distancia discreta, con una mezcla de emociones contradictorias, alegría por ver a Annie conectar tan naturalmente con su padre, nostalgia por los años perdidos, e incertidumbre ante lo que el futuro les depararía. Cuando terminaron,
Annie contempló el resultado con satisfacción. Ahora está perfecto, declaró. ¿Te gusta, mamá? Raisa se acercó para examinar el dibujo. La figura del padre, antes un mero bosquejo en la esquina, ahora estaba completamente dibujada y colocada junto a las figuras de Annie y Raisa. Los tres tomados de la mano frente a la casa. Es hermoso, cariño, respondió, sintiendo un nudo en la garganta. La maestra Teresa se acercó entonces para anunciar que era hora de la merienda. Annie pareció dudar entre quedarse con su nueva compañía o unirse a sus amigos. Ve a merendar, la animó Raisa. Nosotros te esperaremos aquí. Cuando Annie se alejó, José finalmente dejó escapar un suspiro tembloroso. Es increíble, murmuró, sin apartar los ojos de la pequeña figura que ahora se sentaba con otros niños. Es perfecta, Raisa. Absolutamente perfecta. Lo es, asintió ella con orgullo evidente. Es inteligente, creativa, y tiene el corazón más grande que he conocido. Te ha tenido a ti como ejemplo, respondió José, volviéndose hacia ella. Has hecho un trabajo extraordinario criándola sola. El cumplido, dicho con tal sinceridad, desarmó momentáneamente las defensas de Raisa. No ha sido fácil, admitió. Pero cada sacrificio ha valido la pena. Ella lo es todo para mí. Quiero ser parte de su vida, declaró José con firmeza. De la forma en que tú consideres apropiada, con las condiciones que establezcas, pero quiero estar presente. Quiero conocerla, verla crecer, apoyarla. Raisa estudió su rostro, buscando cualquier señal de vacilación, pero solo encontró determinación sincera. ¿Y cuándo te canses de jugar al padre de familia? ¿Cuándo las responsabilidades se acumulen y tu mundo privilegiado te reclame? Preguntó, dando voz a sus temores más profundos. Nunca me cansaré, respondió él sin dudarlo. No estoy jugando, Raisa. Esto es lo más serio que he hecho en mi vida. Se acercó un poco más, manteniendo la voz baja pero intensa. Hace 5 años cometí el error más grande de mi vida al alejarme. No cometeré ese error 2 veces. Raisa quería creerle. Una parte de ella, la que guardaba el recuerdo de aquel hombre que la había hecho reír y soñar, quería confiar en sus palabras. Pero otra parte, la que había aprendido a sobrevivir sola, la advertía sobre la fragilidad de las promesas. El tiempo lo dirá, respondió finalmente. José aceptó esta respuesta con un asentimiento. Era justo. Tendría que demostrar con acciones, no solo con palabras, que estaba comprometido a largo plazo. ¿Puedo preguntarte algo más?, dijo, después de un breve silencio. ¿Dónde viven? La pregunta tomó a Raisa por sorpresa. En un apartamento pequeño al sur de la ciudad. 2 habitaciones, una para nosotras y otra que uso como estudio cuando hago trabajos de diseño gráfico freelance, respondió, preguntándose a dónde quería llegar. ¿Te considerarías mudarte?, preguntó José cuidadosamente. A un lugar más amplio, más cerca de la escuela de Annie, tal vez con un jardín donde pueda jugar. Raisa se tensó inmediatamente. No necesito tu caridad, José, respondió con frialdad. Hemos sobrevivido perfectamente estos 5 años. No es caridad, se apresuró a aclarar él. Es responsabilidad. Mi responsabilidad como padre de Annie. Quiero proporcionarle la mejor vida posible, los mejores recursos, las mejores oportunidades. Las oportunidades no se compran con dinero, replicó Raisa. Lo sé, concedió José. Pero algunas puertas se abren más fácilmente con él. Y no se trata solo de dinero. Se trata de tiempo, de presencia, de compromiso. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. No estoy sugiriendo que aceptes nada de mí directamente. Podría establecer un fideicomiso para Annie, para su educación y bienestar. Raisa consideró la propuesta. Por mucho que quisiera rechazarla por orgullo, no podía negar que proporcionaría a su hija seguridad y oportunidades que ella sola difícilmente podría ofrecerle. Necesito pensarlo, respondió finalmente. Esto es mucho para procesar en tan poco tiempo.
José asintió, respetando su espacio. Por supuesto. No hay prisa. El resto de la visita transcurrió en un equilibrio delicado. Cuando Annie regresó de la merienda, mostró a José sus otros dibujos y le contó sobre sus amigos y sus clases. Él escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas y mostrando interés por cada detalle de su vida. Al despedirse, José se agachó nuevamente a la altura de Annie. «Ha sido un placer conocerte, Annie», dijo con una sonrisa que apenas ocultaba su emoción. «Espero que podamos vernos pronto de nuevo». «¿Vendrás a visitarme otra vez?», preguntó la niña con esperanza. «Si a tu mamá le parece bien», respondió, mirando a Raiza. «Claro que sí», asintió ella. «José puede visitarnos cuando quiera». Annie, en un gesto que sorprendió a ambos adultos, se acercó y dio un pequeño abrazo a José. «Me gustó dibujar contigo», dijo simplemente. José cerró los ojos un momento, absorbiendo la sensación de abrazar a su hija por primera vez. «A mí también me gustó mucho», respondió con voz ligeramente quebrada. «Muchísimo». Mientras se dirigían al automóvil, José mantuvo un silencio pensativo. No fue hasta que estuvieron dentro que finalmente habló. «Gracias», dijo simplemente. «Por permitirme conocerla. Por no alejarla de mí a pesar de todo». «Annie merece conocer a su padre», respondió Raiza. «Y tú mereces conocerla a ella». Condujo en silencio por unos minutos antes de añadir. «¿Qué sigue ahora, José?». Era una pregunta cargada de significado, que iba más allá de los arreglos prácticos inmediatos. «Ahora», respondió él, con una nueva determinación en su voz, «ahora construimos un futuro. Juntos, si es posible. Separados, si así lo prefieres. Pero siempre con Annie en el centro». Un mes había transformado por completo sus vidas. La primavera avanzaba en la ciudad, llenando los parques de flores y el aire de promesas, mientras Raiza, José y Annie descubrían juntos una nueva forma de ser familia. José había cumplido su palabra. Cada día, sin falta, encontraba tiempo para visitar a Annie, ya fuera llevándola a la guardería por las mañanas o pasando las tardes con ella en el parque cercano al apartamento de Raiza. La niña, con esa capacidad asombrosa de adaptación propia de la infancia, había aceptado su presencia con naturalidad creciente. Raiza observaba esta relación florecer desde una distancia prudente. Aún mantenía ciertas reservas, pero no podía negar la devoción de José hacia su hija. Ni tampoco podía ignorar cómo la presencia de Annie había transformado al empresario, su expresión se suavizaba, su risa se volvía más espontánea. Sus ojos brillaban con una alegría que no había visto en él ni siquiera durante aquellos 3 meses juntos 5 años atrás. Esta mañana de sábado, Raiza terminaba de preparar el desayuno cuando sonó el timbre. Annie corrió entusiasmada hacia la puerta. «Es papá», exclamó, utilizando por primera vez ese término para referirse a José. El corazón de Raiza dio un vuelco. Hacía apenas una semana que habían decidido explicarle a Annie la verdad, de manera simple y adecuada para su edad. «José no es solo un amigo», le habían dicho, «es tu papá, que ha estado lejos pero ahora ha vuelto para estar contigo». Annie había procesado esta información con sorprendente calma, como si de algún modo lo hubiera intuido desde el principio. Sus preguntas habían sido pocas y directas, «¿Te vas a ir otra vez?», a lo que José había respondido, con lágrimas apenas contenidas, «Nunca más, princesa. Nunca más». Raiza abrió la puerta, encontrándose con José que sostenía un ramo de flores silvestres y una pequeña caja envuelta en papel colorido. «Buenos días», saludó él, con esa sonrisa que aún, a pesar de todo, aceleraba su pulso. «¿Listas para nuestra excursión?». «Sí», respondió Annie, saltando emocionada. «¿Son para mí?», preguntó, señalando la caja. «El regalo es para ti», confirmó José, entregándoselo. «¿Y las flores?». «Son para mamá», completó Annie con seguridad, como si fuera lo más natural del mundo. José y Raiza intercambiaron una mirada, sorprendidos por la observación. «Así es», asintió él, ofreciendo el ramo a Raiza. «Para agradecerte por el día de hoy».
Raiza aceptó las flores, sintiendo un leve rubor subir a sus mejillas. Era la primera vez que accedía a una salida los tres juntos, fuera de la ciudad. Un picnic en un lago cercano, idea de José para celebrar el primer mes desde su reencuentro. Gracias, murmuró, buscando un florero mientras Annie abría entusiasmada su regalo, un pequeño kit de arte profesional, con acuarelas, pinceles y un bloc de dibujo. Ahora podré pintar el lago, exclamó la niña, maravillada. Mientras Annie recogía sus cosas para el día, José se acercó a Raiza en la cocina. ¿Estás segura de esto?, preguntó en voz baja. Si prefieres que sea solo un día padre-hija, lo entenderé. Raiza negó con la cabeza. Está bien, respondió. Creo que será bueno para Annie vernos, juntos. Como amigos, al menos. José asintió, aunque algo en su mirada sugería que esperaba más que amistad. Durante estas semanas, había sido cuidadosamente respetuoso, enfocándose exclusivamente en construir su relación con Annie. Pero Raiza no era ciega a las miradas que le dirigía cuando creía que no lo notaba, ni a la forma en que buscaba pequeñas excusas para prolongar sus conversaciones. El viaje hacia el lago fue sorprendentemente agradable. Annie, desde su asiento infantil en la parte trasera del automóvil, mantenía una conversación constante, contando historias de la guardería y haciendo preguntas sobre todo lo que veían en el camino. José respondía con paciencia infinita, explicándole cada detalle con una dedicación que conmovía a Raiza. ¿Sabes que papá dibujaba como yo cuando era pequeño?, comentó Annie de repente. La abuela María me lo dijo. La mención de María Márquez hizo que Raiza se tensara ligeramente. La relación con su antigua, y breve, empleadora había evolucionado de manera inesperada. Después de la resistencia inicial, María había caído rendida ante el encanto de su nieta, invitándola regularmente a la mansión para sesiones de té y galletas que invariablemente terminaban con Annie mostrándole sus últimos dibujos y María enseñándole fotografías de José cuando era niño. Es verdad, confirmó José, mirando brevemente a Raiza. Quería ser arquitecto antes de dedicarme a las finanzas. ¿Por qué no fuiste arquitecto?, preguntó Annie con la sinceridad desconcertante propia de los niños. Un silencio breve pero denso llenó el automóvil. Era una pregunta inocente que tocaba el núcleo de decisiones dolorosas y caminos no tomados. A veces, cariño, respondió José finalmente, los adultos tomamos decisiones pensando que son las correctas en ese momento. Pero luego la vida nos enseña que había otros caminos posibles. Raiza lo miró, sorprendida por la profundidad y honestidad de su respuesta. ¿Cómo cuando te fuiste lejos?, insistió Annie. Exactamente como eso, asintió José, su voz ligeramente ronca. Pero ahora estoy aquí, y no voy a cometer el mismo error dos veces. Estas palabras quedaron flotando entre ellos mientras el coche se detenía en un área de estacionamiento junto al lago. El lugar era idílico, aguas cristalinas reflejando el cielo despejado, árboles frondosos ofreciendo sombra generosa, y una brisa suave que hacía ondear la superficie del agua. Instalaron su picnic bajo un gran roble. Annie, fascinada por el entorno, se dedicó inmediatamente a explorarlo, siempre bajo la atenta mirada de sus padres. Es increíble lo mucho que se parece a ti, comentó Raiza, observando cómo la niña se agachaba para examinar una flor con concentración absoluta. Esa curiosidad, esa forma de analizar todo, es completamente tuya. Pero tiene tu determinación, respondió José. ¿Y tu compasión? El otro día la vi compartir su merienda con un niño que había olvidado la suya. Eso lo sacó de ti, sin duda. Compartieron una sonrisa, quizás la primera realmente cómplice desde su reencuentro. Después de comer, Annie pidió permiso para usar sus nuevas acuarelas. Mientras la niña pintaba concentrada a pocos metros de distancia, José aprovechó el momento para hablar. Raiza, hay algo importante que quiero decirte, comenzó, su tono repentinamente serio. Ella lo miró expectante, intuyendo que este momento había estado construyéndose durante semanas. Te escucho. José inspiró profundamente, como reuniendo valor. He estado pensando mucho en nosotros.
en lo que tuvimos, en lo que perdimos, en lo que podríamos tener. José, comenzó Raiza, pero él levantó una mano suavemente. Por favor, déjame terminar. Necesito decirte esto, pidió. Durante estos 5 años, no hubo un solo día en que no pensara en ti. Guardé ese posavasos con tu nombre como mi posesión más preciada. Intenté olvidarte, seguir adelante como mi padre quería, pero no pude. Hizo una pausa, mirando brevemente hacia Annie para asegurarse de que estaba absorta en su pintura. Y ahora, tenemos a Annie. Nuestra hija. La persona más importante para ambos, continuó. Pero también está lo nuestro, Raiza. Ese algo que comenzó en una cafetería hace 5 años y que, al menos para mí, nunca terminó realmente. Raiza sentía su corazón latir con fuerza, dividida entre el deseo de protegerse y la esperanza que, a pesar de todo, nunca había desaparecido completamente. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, preguntó, su voz apenas un susurro. Una segunda oportunidad, respondió él con sencillez. Para nosotros. No por Annie, aunque ella sería la más beneficiada si funcionara. Sino por nosotros mismos, por lo que sentimos. Por lo que creo que ambos seguimos sintiendo. Extendió su mano sobre la manta de picnic, dejándola allí, a medio camino entre ambos. Una invitación, no una demanda. No espero una respuesta inmediata, añadió. Solo quiero que sepas dónde estoy, lo que siento, lo que espero. Raiza miró su mano extendida, sintiendo el peso de la decisión. 5 años de soledad, de lucha, de construir defensas alrededor de su corazón. Pero también 5 años de amor por el padre de su hija, un amor que había intentado enterrar pero que seguía allí, latente. Tengo miedo, admitió finalmente. De volver a confiar, de volver a perder. Lo sé, asintió él. Y tienes todo el derecho a dudar. Solo te pido una cosa, no dejes que el miedo decida por ti. Ya perdimos 5 años por las decisiones equivocadas de otros. No perdamos ni un día más. En ese momento, Annie regresó corriendo, con su dibujo en una mano y una flor silvestre en la otra. Miren, exclamó, mostrando orgullosamente su obra, una acuarela del lago, con 3 figuras tomadas de la mano junto a la orilla. Es precioso, cariño, sonrió Raiza, abrazándola. Somos nosotros, explicó Annie, señalando las figuras. Tú, yo y papá. Una familia. José y Raiza intercambiaron una mirada cargada de significado sobre la cabeza de su hija. Una familia. Las palabras de Annie, tan simples y a la vez tan profundas, resonaron entre ellos. ¿Podemos venir otra vez?, preguntó la niña. ¿Los 3 juntos? Por supuesto, respondió José, abrazándola también. En ese abrazo compartido, algo cambió. Raiza sintió como las últimas barreras comenzaban a desmoronarse. Con un movimiento casi imperceptible, extendió su mano hasta encontrar la de José, entrelazando sus dedos con los suyos. El contacto, después de 5 años, envió una corriente eléctrica por ambos. José la miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Paso a paso, murmuró ella, repitiendo las palabras que él había usado aquel primer día en la mansión. Pero juntos. La sonrisa que iluminó el rostro de José fue como el amanecer después de una noche interminable. El regreso a la ciudad, con Annie dormida en el asiento trasero, transcurrió en un silencio cómplice, sus manos unidas sobre la palanca de cambios. Hay algo más que quiero mostrarte, dijo José cuando se detuvieron frente al edificio de Raiza. ¿Puedo subir un momento?, después de acostar a Annie. Intrigada, Raiza asintió. Una vez en el apartamento, con su hija profundamente dormida en su cama, José extrajo un sobre de su chaqueta. He estado trabajando en esto durante semanas, explicó, entregándoselo. Quería que fuera perfecto antes de mostrártelo. Raiza abrió el sobre con curiosidad. Dentro encontró planos arquitectónicos detallados. Al principio no comprendió,
pero al examinarlos más de cerca, reconoció elementos, un estudio amplio con luz natural, una habitación infantil con espacio para juegos, una cocina abierta como la que siempre había soñado. «Es una casa», murmuró, levantando la mirada confundida. «¿Qué?» «Es mi primer proyecto como arquitecto», explicó José, con un brillo en los ojos que ella nunca había visto. «He decidido retomar mi sueño, Raiza. Las empresas Márquez seguirán funcionando con un equipo de administradores competentes, pero yo quiero construir. Crear. No solo manejar finanzas». Raiza pasaba las páginas, asombrada por el detalle, por la belleza del diseño. «¿Y esta casa?» «Es para nosotros», confirmó él. «Si quieres. Si nos das esa oportunidad. Diseñada pensando en todo lo que amas, luz natural para tu trabajo de diseño gráfico, espacios abiertos como siempre comentabas, un jardín donde Annie pueda jugar». «José, esto es», Raiza no encontraba palabras. «No estoy comprando tu afecto con una casa», aclaró rápidamente. «Es un símbolo de que estoy dispuesto a reconstruir mi vida completamente, a seguir mis verdaderas pasiones, a crear algo hermoso para nuestra familia. Si me das esa oportunidad». Raiza dejó los planos sobre la mesa y, en un impulso que sorprendió a ambos, se acercó a él y lo besó. Un beso suave, tentativo al principio, que pronto se transformó en algo más profundo, cargado de 5 años de anhelo y de un futuro que comenzaba a dibujarse ante ellos. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «¿Eso es un sí?», preguntó él, con una sonrisa temblorosa. «Es un construyamos juntos», respondió ella. «Nuestra casa, nuestra vida, nuestro futuro. Los tres». A través de la ventana abierta, la brisa primaveral mecía suavemente las cortinas. En la habitación contigua, Annie dormía pacíficamente, con una sonrisa en los labios, como si de algún modo supiera que su dibujo junto al lago se había vuelto realidad, finalmente eran una familia. Y en la pared sobre la pequeña mesa de la sala, colocado en un marco simple, el posavasos con el nombre Raiza escrito a mano había encontrado su hogar definitivo. Ya no era un recuerdo doloroso de lo que pudo haber sido, sino el primer capítulo de una historia que apenas comenzaba.